Muy buenos días, mis hermanos. Siempre, todos los días es para mí un gusto poder estar aquí frente a ustedes compartiendo un poco de la palabra del Señor. Hay una lectura en la Biblia que a mí en lo personal me mueve muchas cosas en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Y es una historia que se encuentra en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. Y nos habla acerca de la historia de David, el rey David, y Betsabé. En esta historia nos deja ver cómo David, en tiempo de guerra, cuando él debía estar en campo de batalla, estaba en su palacio tomando un descanso, sin nada que hacer y pensando quizás en todas las cosas y maravillas que él había hecho, en gozando su papel de rey, pensando qué más se le antojaba. Y dice la palabra que él miró por la ventana a una mujer muy hermosa, bañándose, y la deseó. Pero no solamente la deseó, sino que mandó llamar a esa mujer y estuvo con ella. Esta mujer era Betsabé, esposa de uno de sus generales más importantes de Urías, y David lo sabía. Pero en ese momento él no pensó nada sino en querer satisfacer su propio ego y querer satisfacer su carne. Él deseó a aquella mujer, la tomó sin importarle las consecuencias que esto habría de traer. Dice la Escritura que ella resultó embarazada de esa relación y que David, lejos de portarse como un rey y como todo un varón y afrontar la situación, él trató de hacer que Urías estuviese con ella, mandó llamar a Urías para que estuviese con ella, para que Urías pensara que ese bebé que estaba esperando Betsabé era suyo. Pero su plan no resultó. Tan no resultó, y esto fue por causa de la lealtad y del sentido de responsabilidad de Urías, que él lo tuvo que mandar al frente de una batalla para que muriera allí. Y así poder quedar él libre, según él, de toda culpa y no afrontar el resultado de sus bajas acciones. Nos cuenta la Escritura también que Natán, que era su profeta, su consejero, le habla acerca de una parábola y lo pone en el papel de un hombre que se vale de su puesto y de su poder y de su dinero para afectar a otro. Y David dice allí que se enfurece y dice, ese hombre merece morir. Cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, allí la cosa cambió. Se sintió descubierto, se sintió desnudo frente a la verdad y al conocimiento de que alguien sabía lo que él había hecho. Y por supuesto lo había hecho mal. Natán hablaba de parte de Dios y estaba reprendiendo fuertemente a David por lo que acababa de hacer. Entonces le dice el Señor por medio de Natán, le dice a David en el capítulo 12, versículos 7 en adelante, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David estaba siendo confrontado. Quizás como muchos de nosotros, David pensaba que
Siendo él el rey, ¿quién le iba a reclamar? Así como tú y yo muchas veces pensamos, si nadie se da cuenta de lo que hago, ¿quién me va a reclamar? Si yo soy el jefe, si yo soy el dueño de la empresa, nadie tiene por qué decirme nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo tengo dinero, si tengo poder, puedo hacer lo que a mí me plazca sin pedirle consentimiento a nadie. Porque yo soy el jefe. Porque yo soy la cabeza de esta empresa. Porque yo soy el dueño. Porque yo soy el rey. Sin embargo, cuando nosotros hacemos acciones indebidas y actuamos contra la voluntad de Dios, siempre, inevitablemente hay consecuencias. No quiero decir, porque no es así, que Dios envía un castigo sobre nosotros. Más bien, nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. Así le sucedió a David. Y entonces dice la palabra en el versículo 13 de este mismo capítulo, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es decir, aquí podemos ver la extraordinaria, increíble, tremenda, infinita misericordia, bondad y amor de Dios. David había fallado. Sin embargo, Dios le dijo: por cuanto estás entendiendo que hiciste mal y por cuanto estás reconociendo que fallaste, yo voy a remitir tu pecado. Es decir, yo lo voy a hacer a un lado. No lo voy a tomar en cuenta. Mas el producto de esta acción morirá. Muchas veces el resultado de estas acciones pudiera parecer algo positivo para nosotros. Conseguimos lo que queríamos, ganamos el dinero que queríamos, conseguimos el puesto, el contrato, lo que estábamos buscando lo conseguimos a pesar de que actuamos mal. Y el Señor dice: eso que conseguiste, yo te lo voy a quitar. Porque fue conseguido de una manera indebida, inadecuada. No vas a morir. Te voy a remitir tu pecado. Pero te voy a quitar todas esas cosas que tú conseguiste por tu mala acción. Y entonces nos dice la palabra que David se puso en ayuno, que estuvo orando, que subió al templo y allí estuvo orando, pidiendo seguramente a Dios que no hiciera esas cosas. Sin embargo, estuvo así varios días, hasta que un día alguien le dio la noticia de que el niño finalmente había fallecido. Cuando esto sucedió, dice la palabra que David se levantó, se bañó, se limpió, se cambió de ropa, se perfumó, se arregló y se acabó. Toda la gente se sorprendió porque decían: ¿cómo es posible que cuando el niño estaba vivo, él estaba allí tirado, arrodillado, pidiendo perdón y pidiendo misericordia, y en cuanto supo que había muerto, se acabó? Bueno, pues David mismo les dijo: es que mientras el niño vivía, tenía la esperanza de que Dios cambiara su manera de pensar, pero cuando el niño murió, ya no había más que hacer. Es decir, Dios había hecho justicia. Y la justicia de Dios es indiscutible e inapelable. En esa situación estamos nosotros muchas veces, creyendo, como te dije en un principio, que nadie se va a dar cuenta de lo que hacemos. Sin embargo, hay alguien a quien jamás podremos ocultarle nada y a quien no podremos engañar nunca, por más que hagamos el esfuerzo, por más que nos escondamos, por más que tratemos de que aquellas cosas no salgan a la luz. Hay alguien que siempre sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Es Dios. A Dios no le podemos engañar. Sin embargo, Dios, como lo hizo con David, nos hace ver por medio del Espíritu Santo, que es quien nos redarguye y nos convence de pecado, nos hace ver
y darnos cuenta de nuestras malas acciones. Cuando nosotros aceptamos el consejo del Espíritu Santo, Dios nos perdona. Cuando nosotros reconocemos que hemos hecho mal, Dios nos perdona. Porque Dios nos ama, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe que como hombres vamos a fallar muchas veces, pero también sabe que si tu corazón se humilla delante de Él, tú estás preparado para recibir ese perdón y Él, en su infinito amor de Padre, te lo va a dar. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento, mi hermano, perdóname, pero no hay perdón de pecados. Si no existe un verdadero y genuino arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque si no hay un genuino arrepentimiento, eso significa que nosotros no hemos entendido que hemos hecho mal. No hemos entendido que estamos obrando contra la voluntad de Dios y no hemos entendido que Dios no quiere que hagamos las cosas de esa manera. Sin arrepentimiento, pues por mucho que hablemos, digamos, hagamos, por muchos sacrificios que presentemos, por muchas promesas o mandas que podamos hacer, no hay nada que perdonar si tú no te arrepientes de lo que has hecho. Por eso, siempre hemos hablado de que nuestra palabra, lo que nosotros hablamos, lo que te hablamos acerca de la Biblia, lo que te hablamos acerca de la palabra de Dios, tiene que llevarte a un arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento es el que va a abrir la puerta para el perdón, para la libertad y para que tú puedas cambiar de una vez por todas tu manera de vivir. Para que comiences a caminar conforme a la voluntad de Dios y entonces todo lo que hagas sea para gloria y honra de nuestro Señor. Es necesario, como te dije, que existe el arrepentimiento, que yo reconozca que lo que he hecho no es agradable ante los ojos de Dios. Y debo estar arrepentido para no querer hacerlo de nuevo. Porque si yo simplemente siento remordimiento y de repente pido perdón y mañana lo vuelvo a hacer, mi hermano, a Dios no lo puedes engañar. Te estás engañando tú solo, tú mismo. Y lo que estás negando es la bendición de Dios en tu vida. A lo que le estás impidiendo la entrada es a la bendición de Dios en tu vida, a la presencia de Dios en tu día a día. Yo te invito a que reflexiones sobre las cosas que hemos hecho, sobre las cosas en las que hemos fallado, pidamos perdón a Dios y entreguemos en sus manos esos pecados para que Él los remita, para que podamos recibir su perdón y entonces sí comenzar a caminar en una vida nueva, sabiendo que la debilidad existe, que la inclinación a pecado existe en nosotros, pero sabiendo también que tenemos un Dios bueno y tenemos Espíritu Santo que nos convence todo el tiempo de las cosas que no debemos hacer. Escucha al Espíritu Santo cuando te habla. Escucha tu corazón cuando te dice, no hagas eso. Haz las cosas conforme a la voluntad y a la palabra de Dios y vas a ver en tu vida un cambio verdadero y un futuro de bendición para ti, para tu familia, para tu negocio, para todas las cosas que tienen que ver con tu vida. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias también, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, que nos amas de tal manera, Señor, que has enviado a tu Hijo unigénito, Señor, para que nosotros podamos alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Sabemos que nos amas de tal manera, Señor, que nos aceptas como somos, pero no nos dejas como estamos. Tú siempre quieres perfeccionar nuestras vidas, perfeccionar nuestros corazones para que podamos caminar en tu bendición. Gracias, Señor, por amarnos de esta forma y gracias, Señor, por dejarnos entender que no hemos hecho nada para merecer ese amor y ese perdón, pero tu amor es tan grande que nos cubre, Señor, que la gracia de Jesucristo nos cubre, nos guarda
y nos permite, Señor, recibir no lo que merecemos, sino lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, como siempre te pido que si te gustó este mensaje, compártelo. Entra a nuestra página, regálanos un like, suscríbete al canal y ayúdanos a compartir y a difundir la palabra de Dios. Todo mundo necesita saber que Dios es un Dios vivo y que Dios nos ama. A ti, mi hermano, te veo en la próxima. Bendiciones para tu vida.